Buenas noches, jóvenes, estudiantes, como siempre, deseándoles todo lo mejor de lo mejor. Gracias por estar en la plataforma del SEDA San Miguel. Ahora vamos a tratar un tema muy interesante que nos involucra como seres vivos, la complementariedad entre las bases nitrogenadas. Empezamos entonces. Bueno, entonces vamos a ver, acá estamos viendo el dibujo. ¿Qué nos dice ese dibujo? Este dibujo es la representación del ADN. ¿Quiénes integran allí? Una pentosa, que es de sexo ribosa, un fosfato y la base nitrogenada. Muy bien, eso es lo que nos está diciendo esta imagen. Ahora, nosotros vamos a ir a lo que es la complementariedad de las bases nitrogenadas. Sabemos que es un principio básico para la replicación y transcripción del ADN. Y de esta manera aseguramos la transmisión de la información a las células hijas durante la división celular. ¿Cierto? ¿Cómo aseguramos? Cuando hablamos de aseguramos, cuando transmitimos las características, por ejemplo, anatómicas, fisiológicas y otros detalles de los seres vivos. Ahora veamos, ¿cuándo hay una complementariedad dentro de las bases nitrogenadas? ¿Cuáles son las bases nitrogenadas del ADN? Son 4 letras, o podríamos decir las 4 letras del alfabeto genético o de la vida. ¿Cuáles son? A, G, C, T, ¿cierto? A, que la adenina, G, que la guanina, C, que la citosina, y timina, que es representada por la T. Muy bien. Todas ellas, vamos a ver cómo se complementan. Se complementa la A con la T. Y son unidas mediante 2 puentes de hidrógeno. También podemos decir que este apareo no solamente es de T a A, también es viceversa. Igual sucede con guanina y con la citosina. Y viceversa, mediante 3 puentes de hidrógeno, ¿cierto? Entonces, como vemos, son interesante esto. Y cuando en un ADN existe mayor cantidad de guanina con citosina, quiere decir que este ADN tiene más estabilidad. Eso es lo importante de eso, ¿no? Entonces, ¿qué más estamos viendo aquí? Ya dije la pentosa, que es el azúcar, fosfato, el grupo fosfato, que es a la larga el que da la energía química. ¿Y cuál es esa energía química? ATP. Entonces, continuemos con la otra diapositiva. La cadena de ADN, o también puede ser del ARN, y cuyo sentido viene definido por el carbono, que interviene en el enlace. Ahora, veamos. La hebra que conforma son complementarias y antiparalelas, ¿no? Complementarias y antiparalelas. De 5 a 3, de 3 a 5. 5 prima, 3 prima, 3 prima, 5 prima. O sea, sentido y antisentido. Esta complementariedad de bases complementarias permite a la célula copiar toda la información
de una generación a otra generación, o sea, de madre a hija o de padres a hijos, ¿cierto? Incluso encontrar y reparar daños a la información almacenada, ¿cierto? Esta complementariedad tiene que ser exacta y precisa. ¿Por qué? Porque esto determina la estabilidad de la secuencia para estar juntos, ¿cierto? Pues no puede ser timina con guanina, jamás podría haber eso. ¿Por qué? Uno, porque la guanina no se puede juntar con la timina. ¿Por qué? Desde el punto de vista nomás desde allí, desde el hidrógeno. La guanina tiene 3 puentes de hidrógeno. La timina tiene solamente 2 puentes de hidrógeno. Entonces, desde ahí ya habría un error, ¿cierto? En conclusión, vamos a ver, en conclusión, ¿qué quiere decir todo esto? La complementariedad de las bases nitrogenadas es la capacidad que poseen estas bases nitrogenadas en la molécula, no solamente del ARN, también del ADN, ¿no? De combinarse con su complemento. Producida esta complementariedad, como dije antes, hay que siempre remarcar eso, permite que la célula copie la información de generación tras generación, ¿no? ¿Y cuál es esa complementariedad? Entonces sería adenina, complemento con timina, citosina, complemento con guanina, y viceversa, como ya expliqué antes. Entonces continuemos para nosotros darnos cuenta, lo vamos a hacer con un ejemplo. Ahora, vamos a hacer un ejemplo. Como ya estamos observando, nos piden de 5 a 3. Tenemos nosotros la dirección o el sentido positivo de 5 a 3. Tenemos ya ahí las bases nitrogenadas. Como sabemos, las 4, o los códigos de la vida, o el alfabeto de la vida, A, T, C y G, ¿cierto? Cuando A en nuestro dibujo se va a complementar con la timina, pero nosotros hemos hecho la dirección 3, 5 para que puedan complementarse, ¿cierto? Entonces, como ya sabemos, la adenina con la timina se complementa. Se complementa con G, citosina, guanina. Guanina, citosina se complementa. A se complementa con T, que es la timina. Adenina se complementa con timina. Timina se complementa con adenina. Citosina se complementa con guanina. Citosina con guanina. Y guanina se complementa con citosina. Muy bien, hasta allí estamos bien, ¿cierto? Pero ¿cuál es la importancia de hacer esto? ¿Cuál es la importancia? Nos sirve como fuente del código de las proteínas porque sus bases complementarias a la cadena de sentido positivo del ADN ya fue transcrito y entonces esto nos sirve como una plantilla para que llegue el ARN mensajero. Entonces, ¿qué queremos decir? Que 3 a 5 en la cadena antisentido del ADN se puede usar como una plantilla, ¿cierto? Muy bien. ¿Qué más podremos sacar acá? También nos están pidiendo de 5' a 3'. ¿Qué hacemos nosotros?
giramos, lo que estaba al principio se va a ir al final. Por ejemplo, la timina que está a la derecha se ha ido al final de la otra cadena o de la otra hebra, ¿no? Igual, la guanina con la guanina. Igual, si tenemos la citosina, también le hemos colocado al principio en la dirección 3,5 o 3'. 5' está al final. Y acá de 5 a 3', ¿no? De 5' a 3', ¿cierto? Entonces, nosotros hemos estado haciendo ya todo este complemento, ¿cierto? Muy bien. Ya tenemos un patrón, ya tenemos estos patrones, todos estos distintos patrones de látex A, T y C, que codifican instrucciones necesarias. ¿Pero para qué? Para fabricar elementos que tu organismo necesita para funcionar con normalidad, como las enzimas. ¿Para qué sirven las enzimas? Que permiten digerir los alimentos, o el pigmento que da color a tus ojos. Cuando tus células se duplican, en este caso, se transmite la información genética a las células nuevas que generan, ¿cierto? Porque de aquí se van a generar duplicaciones de duplicaciones, ¿cierto? Entonces, todo este ejercicio se ha hecho para que ustedes se den cuenta cómo se va realizando esta duplicación dentro del ADN y dónde se encuentra dentro de nuestras células, ¿no? Dentro de nuestro núcleo. Entonces, todas estas cosas las necesitamos para información y para que nosotros tengamos todos estos conocimientos y que después nos van a ayudar en nuestra vida diaria. Muchas gracias, jóvenes. Espero que ustedes hayan comprendido. Gracias.